buenas tardes para todos. Cambiamos radicalmente de temario porque de un tema técnico en temas de seguridad y salud en el trabajo pasamos a un tema que también tiene que ver con la salud, también tiene que ver con el bienestar en el trabajo, que es todo este tema de nuevas tendencias de empresas familiarmente responsables. No me está parando, no me está parando. A ver, primero, ¿por qué el tema de empresas familiarmente responsables? Hoy, esto tiene que ver mucho con las expectativas de las nuevas generaciones que están llegando al trabajo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que estas generaciones llegan con un concepto de mayor participación, tienen un concepto de organización más plano y de autogestión. Incluso ya ni siquiera hablamos de empoderamiento de los jefes, sino que ya se habla en las empresas de empoderamiento del colaborador. Tenemos incluso un recurso humano mucho más preparado y por eso él llega es autogestionarse. Él no llega con esa, como en el pasado que llegaba solamente a recibir y a recibir información. Pero también trae un chip que no lo traían las anteriores generaciones y es el chip que tiene que ver con conciliación. Conciliación es un tema, es un término que utilizan los españoles, es un poco distinto a como lo utilizamos nosotros, porque conciliación para nosotros, para que entendamos, es balance de vida laboral, personal y familiar. Yo trabajé toda mi vida en recursos humanos, en este momento estoy en la etapa del júbilo, ¿no? Me jubilé el año pasado de Grupo Nutresa y ya una de las prácticas que me pareció más importantes de las que ha desarrollado el grupo en los últimos años precisamente es este tema de empresas familiarmente responsables y uno ve que las nuevas generaciones ya llegan con cosas distintas. Por ejemplo, pongo un tema como el de las vacaciones. Las vacaciones… Las anteriores generaciones como tomaban las vacaciones normalmente todas completas, hoy no, hoy las empresas tienen que adaptarse para una tendencia que hay de las nuevas generaciones que ellos sacan 3 semanas distintas, son 3 semanas al año porque están jugando, es de una manera distinta, pero ¿es por qué? Porque ellos balancean más la vida. Nosotros, a la generación que yo pertenezco, fuimos una generación más trabajólica. Definitivamente hay una total apertura a los nuevos modelos de relacionamiento. Las empresas anteriormente eran más formales. Las empresas hoy son cercanas, las doctoritis se viene erradicando de las empresas porque esos nuevos profesionales no llegan con doctoritis, sino que llegan con cercanía. Y definitivamente los nuevos líderes en las empresas tienen que desarrollar unas competencias que nunca se las enseñaron en ninguna parte. Y esas competencias son, primero, aprender a liderar la diversidad. Tenemos la tendencia a trabajar con las personas que piensan igual a nosotros. Yo tuve un jefe en la organización Ardila Lule cuando estaba empezando recursos humanos y él me dijo: Julio César, en el equipo de gestión humana siempre contrata a una persona que piense totalmente distinto a ti, porque esa persona es la única que no te va a dejar equivocar. Pero la tendencia de todos es que nos gusta trabajar con la gente que nos sentimos cómodos, nos gusta el confort de que todo el mundo diga que sí a lo que yo quiero hacer como jefe. También, obviamente, tampoco estamos enseñados a desarrollar el tema del balance. En las empresas de Grupo Nutresa que se viene trabajando este tema hace unos 7 años, hay un choque entre la generación anterior y las nuevas generaciones a dar esos espacios de balance de vida personal, por ejemplo. Entonces, ese es un tema que tampoco se ha venido trabajando correctamente. No nacimos con esa competencia o no la teníamos estas generaciones. Entonces, ¿qué es eso de empresas familiarmente responsables?
Empresas familiarmente responsables, pues primero les tengo que decir que es una norma internacional certificable, como todo sistema de gestión, y el dueño de esa norma es la Fundación Más Familia de España. Entonces, yo más que hablar de norma, hablo de un modelo o estilo empresarial que persigue dos cosas. Toda empresa que adopta estos modelos se compromete a que desarrollará todas las actividades tendientes al balance de sus colaboradores, de su vida personal, laboral y familiar. Entonces, básicamente eso es una empresa familiarmente responsable. El dueño, como les dije, quien desarrolló todo este modelo, lo desarrolló fue la Fundación Más Familia de España en el 2003. Esto nació un poco de la preocupación de lo que estaba pasando con las familias. En España, en esa época que la Fundación hizo unos estudios en los cuales se dio cuenta que por el trabajo se estaban generando más rupturas familiares, más divorcios, pero igualmente también en las familias españolas se estaba generando más adicciones y en ese sentido empezó a preocupar qué es lo que está pasando. El trabajo definitivamente está rompiendo con la familia y ahí es donde nace toda esa inquietud, pero adicionalmente había una preocupación y por eso no en vano España es el país más avanzado en temas de discapacidad, en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Preocupaba el tema de la discapacidad. Hace 20 años, de pronto en Europa, preocupaba la discapacidad. Creo que hoy nos tiene que preocupar a todos nosotros, porque resulta que los países europeos tuvieron un envejecimiento de su población lento. Se dice que América Latina está envejeciendo de manera acelerada. El que se envejezca de manera acelerada la población, vamos a tener más discapacidad. Y en ese sentido, por eso es que los españoles entraron primero a ese tema de incluir en el mundo laboral a las personas con discapacidad. Como es una certificación muy especial, se llama de terceras partes. ¿Por qué de terceras partes? Porque esta fundación tiene prescriptores en el mundo. Un prescriptor, el prescriptor al que yo pertenezco se llama Dinámica. ¿Qué hace un prescriptor? Acompaña a la empresa hasta que llegue el auditor de Icontec, pero Icontec no es el que certifica, sino que Icontec es el que genera un informe y lo envía a la Fundación Más Familia de España, que finalmente es el ente certificador. Por eso se llama certificación de terceras partes. La presencia pues en el mundo, les doy un dato, en el mundo hay unas 650 empresas certificadas como familiarmente responsables. Colombia tiene más de 60. Increíblemente, Colombia es el segundo país después de España que tiene más certificaciones en el mundo. O sea, las certificaciones de Fundación Más Familia de España están muy concentradas en España, Portugal, pero increíblemente y muy dispersas en varios países, incluso de América Latina, pero realmente Colombia increíblemente ya llegó al segundo lugar como empresa certificable. ¿Qué organizaciones se certifican? Todo tipo de organizaciones. Les voy a poner algunos ejemplos de compañías globales que están certificadas. En el sector financiero, Banco Santander, Banco Banesto. En el sector asegurador está, por ejemplo, Seguros Mapfre. En el sector alimentos está Coca-Cola, está Heineken. En el sector de la educación, por ejemplo, también se certifica como empresa familiarmente responsable. La Universidad Camilo José Cela, ahora les cuento, en Colombia. En el sector de la energía, Iberdrola Renovables, Naturgas Energía. Y obviamente el tercer sector, que son el tema de las fundaciones, también se certifican como familiarmente responsables. En este caso, pues, la Fundación 11 de España, que todos sabemos pues que es la que promueve más el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad, y la Cruz Roja. En Colombia, ¿qué empresas? Algunos ejemplos de empresas que ya están certificadas en los últimos años. Colcafé,
Noel, Comercial Nutresa, Pastas Doria, Compañía Nacional de Chocolates, Alimentos Cárnicos, Molinos Santa Marta, Servicios Nutresa, Cenú. En la parte del sector salud, de aquí de Antioquia, pues el Hospital Pablo Tobón Uribe. Hay muchas empresas del sector salud en Colombia que están tendiendo a certificarse como familiarmente responsables. Empresas públicas de Medellín tienen la intención de certificarse con… Sí, lo que dice es correcto porque yo acompañé el tema de inclusión de personas con discapacidad y después sigue el de empresas familiarmente responsables. En el sector minero, les decía que en salud muy importante que se piense en el balance. Yo fui jefe de recursos humanos de la Clínica Medellín y realmente todos sabemos que las jornadas laborales del sector salud son de 12 horas. Las clínicas y los hospitales son muy femeninos. Hay muchas más mujeres que hombres en los hospitales normalmente y la mayoría son madres. Y ese es un tema muy importante porque todos sabemos que las trabajadoras madres terminan su trabajo y siguen con el segundo turno, ¿no es cierto? Entonces, intentar generar actividades que tiendan a ese balance es muy importante y hay una tendencia grande. Nosotros estamos acompañando en este momento a hospitales como el Oncológico Infantil de Pasto, estamos acompañando a la Clínica Sommer, Salud Total está certificado, hay varias, Mederi, pero ahí tengo pues como ejemplo Fundación Roosevelt y Hospital Pablo Tobón. En el sector minero está Continental Gold, también la Anglo Gold está en proceso. En el sector de educación hay un ejemplo aquí en Medellín, el Colegio San José de Las Vegas. En el sector de transporte también, una empresa que se llama Impocoma. Y hay otros sectores como las cajas de compensaciones, entre ellas la Confandi y Aguas de Tunja, voy a poner algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es eso de la conciliación? Es buscar ese balance entre vida laboral, personal y familiar. Eso en síntesis es conciliación, que reitero, es un término muy español, pero eso equivale a hablar de balance. Entonces uno dirá, ¿qué es conciliación? ¿Será que yo vine a decirles a ustedes que hablar de balance es trabajar menos? ¿O acaso les estoy diciendo que es que cuando una empresa se ve verdaderamente responsable es trabajar más? ¿O les estoy diciendo que es trabajar de manera diferente? ¿O acaso será esto? Lograr el equilibrio en las áreas fundamentales de nuestra vida. Entonces, yo siempre que voy a hablar de empresarialmente responsable le pregunto a los auditorios, ¿qué consideran ustedes que qué es el trabajo? ¿Es un fin o es un medio? ¿Qué es el trabajo? Es un medio, ¿no es cierto? Si fuera un fin, ¿qué pasaría? Si ese fuera el fin de la vida de uno, pues entonces el día que uno se jubila, va y reclama la resolución de pensión en Colpensiones y se va derechito para Campos de Paz, ¿no es cierto? Porque se le acabó la vida. Leía recientemente en una revista que se están presentando suicidios en los 5 años posteriores a la jubilación de las personas. Y ustedes saben qué es lo que está pasando, que esas personas solamente vivieron para el trabajo. Por eso es tan importante el balance, por eso es tan importante que uno tiene que entender que la vida es trabajar, pero que la vida también es descansar, que la vida es la familia. Uno tiene varias vidas, pero no es la única no es el trabajo. Y por eso me gusta este proverbio chino que dice que antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu propia casa. Primero tenemos que mirar con nuestro trabajo qué es lo que estamos dejando, qué es lo que estamos sacrificando de alguna manera. Entonces,
Tenemos que entender eso. Nosotros tenemos vida más allá del trabajo. Hay otras vidas que estamos viviendo y que son las que nos permiten hacer el balance como seres humanos. Obviamente, si yo les digo que esto es un sistema de gestión, pues lo primero que les digo es que esto queda en cabeza, normalmente lo lideran las áreas de gestión humana. Y como es un sistema de gestión, pues funciona con el ciclo de Deming, o sea, el ciclo PHBA. O sea, hay un diseño y una planificación, hay un desarrollo y una implementación, se forman auditores internos en esta metodología o en este modelo que se llama, a mí no me gusta hablar nunca de certificación, sino más bien de modelo empresarial, y sigue todos esos requerimientos con la diferencia de que está en cabeza del área de recursos humanos. Esta certificación es una certificación que tiene que ver con el tema de responsabilidad social empresarial y tiene que ver, y hay unos estándares internacionales que traen implícito el tema del equilibrio entre vida laboral, personal y familiar. Y les hablo de algunos. Las empresas, sé que varias empresas grandes del país en este momento ya utilizan las memorias del GRI, del Global Reporting Initiative, la ISO 26000 de responsabilidad social, la norma británica de A1000 de responsabilidad social, la UNE, la 165.010, también la certificación forética, el modelo FQM, que es el modelo europeo de excelencia, y en Colombia la PNUD y el Ministerio de Trabajo, todos sabemos que hay un sello que se llama Equipares del Ministerio de Trabajo que lo ha enfocado a igualdad de género, pero realmente en este momento, si ustedes se entran un poquito en el sello Equipares, también tiene temas relacionados con balance de vida laboral, personal y familiar. Cuando ¿por qué hablar de balance? Tenemos que irnos primero a un tema muy importante para efecto de hablar de empresas familiarmente responsables que llama los vitales de los vitales. ¿Qué es los vitales? ¿Qué es un momento vital? De pronto para efectos de salud tiene otra definición, pero para efecto de empresas familiarmente responsables, un momento vital son momentos de la vida que tienen un significado especial, que puede ser único e irrepetible y que se conservará por el resto de la vida. Para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando, les voy a hablar con ejemplos. ¿Qué de vitales hay? Por ejemplo, hablemos de familiares. Y hablo de, ustedes ven una niñita ahí haciendo su primera presentación. La pregunta es, cuando una niña va a hacer su primera presentación, por ejemplo, en la guardería o en el colegio, ¿será que hay excusa para que como padres no estemos en ese momento? Ese es un momento vital, es irrepetible. Es decir, esa niñita se sube allá a su primera presentación y ella va a estar mirando en el auditorio dónde está papá y dónde está mamá. A ella no le interesa si está el profesor, si están los compañeritos, ella está buscando a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque va a ser su primera presentación de su vida. Estos momentos son los que el trabajo no nos los puede quitar, porque son momentos determinantes, y mucho más cuando estamos hablando de infancia. Recordemos que los primeros 7 años de infancia es la estructura definitiva de todo ser humano. Todo lo que no se haga en esos 7 primeros años ya no hay nada que hacer. Todo eso es lo que le queda a uno para toda la vida, y ahí es donde se desarrollan todas esas cosas importantes de los hijos. Incluso hay empresas familiarmente responsables que ya tienen reglamentado el tema de que los padres puedan ir a recibir las calificaciones de sus hijos. ¿Cómo no va a ser importante para un hijo que su padre vaya a las reuniones? Pero hay veces que las reuniones o va la mamá, o si no pueden, o si papá y mamá trabajan, pues entonces va una vecina, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema en el cual tenemos que reflexionar, que esos vitales son muy importantes porque no se van a repetir, van a quedar para siempre.
Hay una frase de Tania Brett, que es una periodista norteamericana, que me gusta mucho sobre este tema, y dice: tus hijos solo tienen una infancia, hazla memorable. La infancia es la etapa más memorable que tiene cualquier ser humano. Eso nunca se nos puede olvidar. Hablemos de vitales de salud. Pasa con cierta frecuencia en el trabajo. Es ese colaborador que se arrima donde su jefe y le dice: imagínese que es que mañana a mi mamá tiene una cirugía delicada en la clínica X, necesito que me dé un permiso. Hay jefes que se atreven a preguntar si él no tiene más hermanos, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, si se encuentra con un colaborador que es muy racional, le va a decir: sí, somos 7 y los 7 vamos a estar esperando en la sala de espera de cirugía los resultados de la cirugía de mi mamá. Es decir, es que son momentos que debo estar allá. Yo trabajé todo el tiempo en recursos humanos y yo digo que es el peor negocio que hace cualquier jefe y cualquier empresa, no dar permisos para esos temas. Porque yo pienso, ¿dónde está la cabeza de ese colaborador? Está en la operación de la empresa, ¿no es cierto? Está en la operación, pero de la clínica, ¿no es cierto? Está y finalmente, ¿en qué termina eso? Muchas veces termina en accidentes, termina en cosas desafortunadas y genera resentimientos futuros de ese colaborador, porque dice: ¿cómo es posible que no pude estar ni siquiera en el momento en que estaban operando a mi madre? Entonces, esos temas de vitales en las empresas también tenemos que aprender un poquito a manejarlos. En temas personales, y lo digo también desde el área de recursos humanos, el tema del reconocimiento, y aquí llama la atención este modelo en el sentido de que ¿por qué muchas veces tenemos discursos en las empresas donde decimos que alguien hace las cosas, ¿por qué voy a felicitar a un colaborador si para eso le pagan? Que es decirle pues que lo hizo bien hecho. Reconocer es muy importante, reconocer es parte de lo que está esperando un colaborador. Y les quiero decir una cosa: las nuevas generaciones, curiosamente, son muy inteligentes, pero son ávidas de reconocimiento. A ellas les interesa el reconocimiento, y no es la plata, es el reconocimiento de lo que van haciendo y los logros que van teniendo en la empresa. Incluso las empresas deben de reconocer los logros profesionales que tengan sus colaboradores y que sean independientes de la vida laboral. Les comento, hay prácticas en muchas empresas que son familiarmente responsables, en las cuales alguien que está haciendo o una especialización o está haciendo una carrera o está haciendo una tecnología, el día de su grado lo tienen como una medida de empresa familiarmente responsables, se lo dan. Por ejemplo, yo aprendí hace rato que si una dama se gradúa hay que darle todo el día, ¿no es cierto? Porque ella se tiene que poner bonita para estar al momento de su grado. Pero finalmente me dirán: ¿y qué hago con el que es hombre? Pues también, él verá si se queda durmiendo hasta el mediodía, pero también le quiero reconocer el esfuerzo de ese logro que tuvo. Hacer esos reconocimientos en las empresas es muy importante porque son vitales de la vida laboral. Para entender también por qué es tan importante el balance entre vida laboral, personal y familiar, la Fundación habla de que hay 7 cosas que nos hacen felices, ¿no es cierto? Hay 7 cosas que nos hacen felices. Y obviamente pongo de primera el trabajo, pues porque hay que decirlo claramente, ¿cómo no va a ser una dimensión de la felicidad del ser humano el trabajo? El trabajo, pues o si no, pregúnteles a los que están sin empleo, a ver. Como dice, ahora que están repitiendo la serie de los Reyes, lo que dice el de los Reyes, que es mejor madrugar a trabajar que madrugar a buscar trabajo, ¿no es cierto? Entonces, los que buscan trabajo realmente nos están demostrando por qué el trabajo tiene ese valor tan grande. Entonces, la primera dimensión es el trabajo. El trabajo, como decíamos ahora, es el medio por el cual nos dignificamos como seres humanos. El trabajo es lo que nos permite avanzar en la vida, social, familiarmente, porque cuando uno tiene trabajo no avanza ni económica, ni social, ni familiarmente. Otra dimensión, la pareja.
La pareja es parte de la felicidad mía, es otra dimensión más de mi vida. Entonces, yo ahora que estoy jubilado, les hago una recomendación muy especial: cuiden su pareja. Finalmente es lo único con lo que queda uno después de que se jubila. Yo tuve 2 hijos, pero mis 2 hijos ya no viven con nosotros. Mis 2 hijos ya son personas de 31 y 32 años, no están con nosotros. Y finalmente, ¿qué es lo único que me quedó? Pues mi pareja. Y si yo durante mi vida laboral no balanceé mi vida con la pareja, pues entonces finalmente me va a llegar jubilado y va a encontrar el nido vacío, ¿no? La familia, es muy importante el balance, es una de las dimensiones que nos hace muy felices. El proyecto familiar para uno es parte de la felicidad, y es parte de la felicidad el hecho de que tenemos que aprender a cultivar nuestra familia. Y si tenemos hijos, hay que hacer tareas con los hijos. Si tenemos hijos, hay que hablar con los hijos, hay que preguntarles cómo están, qué les pasa, qué les sucede. Hay que tener esa relación permanente con ellos, porque si tampoco la cultivamos, pues entonces es otra dimensión que de pronto más tarde no la vamos a tener clara. Y bueno, y yo soy la persona más importante de mi felicidad. Y la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿yo qué estoy haciendo por mi felicidad? Yo me estoy cuidando, yo me alimento bien, yo hago ejercicio. Yo cómo me cultivo, yo leo, yo cómo me cultivo espiritualmente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de alimentación, estoy leyendo un libro que se llama El milagro metabólico, que es de un médico, Luis Carlos Jaramillo, que es un nuevo tema que habla de medicina funcional. Y él tiene un tema muy importante, y él dice que los seres humanos el problema del metabolismo, el problema de nosotros sabernos nutrir, es que realmente nosotros no nos nutrimos, nosotros no nos alimentamos, sino que nosotros cuando vamos a tomar un alimento lo que hacemos es llenarnos, no saborear el alimento, no disfrutarlo. Por eso yo siempre he tenido una preocupación muy grande con los almuerzos de trabajo, porque yo creo que en el almuerzo de trabajo ni te alimentas, y puede que en el trabajo tampoco avanzaste mucho, no valió la pena ese sacrificio. Este médico dice que cuando uno se alimenta conscientemente, cuando tú estás disfrutando plenamente el alimento, al cerebro le llega la información mucho más rápido para que el organismo reciba también de manera rápida los nutrientes. La pregunta es, cuando estamos en un almuerzo de trabajo, ¿sí se hace ese ejercicio? La verdad es que no. Entonces, uno es parte de su felicidad y uno tiene que cuidarse, y uno tiene que hacer ejercicio, y uno tiene que cuidarse en mente, cuerpo y espíritu para estar bien. Los amigos es otra parte de la dimensión de la felicidad según lo que dice la Fundación. ¿Y por qué? Porque uno muchas veces con el trabajo sacrifica también los amigos. Los amigos son parte de un balance afectivo que uno tiene en la vida. Las aficiones. Uno ve que el trabajo, tiene tanto trabajo que se le olvida todo en lo que más disfruta, en lo que más quiere. Entonces, ese futbolista del colegio ya no existe, ese basquetbolista del colegio no existe, esa persona que hacía ciclismo ya no existe, porque el trabajo lo absorbió totalmente. Y la séptima que tiene es el voluntariado. ¿A ustedes parece raro eso? No, el voluntariado sí, porque el voluntariado es la forma como yo pongo mis talentos al servicio de los demás. Por ahí dice alguien que si usted no vive para servir, usted no sirve para vivir. Yo cuento siempre como anécdota algo que me pasó en la vida real en Nutresa. Habían unas becas de la Fundación Fulbright para personas muy talentosas, en las cuales esas becas se pagaba el estudio 2 años completos en el exterior, el casado se iba con su esposa, excelentes. Eran becas muy cuantiosas y totalmente gratuitas.
Y teníamos una persona en la empresa donde yo trabajaba, muy brillante, y todos dábamos por un hecho que esa persona definitivamente pues, cumplía todos los requisitos, era inteligentísima, inglés fluido, todo lo que se exigía y que estaba pidiendo la fundación. Y resulta que después la rechazan, la fundación, y nos quedamos como muy sorprendidos y casi que no investigamos bien qué fue lo que pasó. Él pasó todas las pruebas académicas, él pasó todo, fue excelente. Pero resulta que la Fundación Fulbright le hizo una pregunta muy sencilla. Le dijo, bueno, vemos que usted es un profesional muy exitoso. Yo quiero que me cuente usted en qué es voluntario. Y el tipo no entendía ni la pregunta. ¿Usted en qué es voluntario? ¿Usted a dónde presta servicios a la comunidad? Usted es una persona muy talentosa. Usted le presta servicio a la Cruz Roja. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace por la sociedad? Él dijo, no, la verdad es que no. Yo me he pasado trabajando y estudiando. Pues la beca la perdió por eso nomás. Porque el tema de responsabilidad social y el tema de responsabilidad social a nivel de los profesionales hoy se vuelve más exigente y ya es un factor de evaluación incluso para ese tipo de adjudicación de becas internacionales. Este modelo trae un tema muy importante y es que coge todos los beneficios de la empresa y los clasifica en una cosa que llaman ellos medidas. Es como si cogiéramos todos los beneficios extralegales que tiene la empresa y prácticamente los sistematiza en estos 6 temas. Uno que se llama calidad en el empleo, otro que se llama flexibilidad temporal y espacial, otro que llama apoyo a la familia, otro que llama desarrollo personal y profesional, otro que llama igualdad de oportunidades y liderazgo y estilo de dirección. ¿De qué estamos hablando? En calidad en el empleo. ¿Qué es calidad en el empleo? Es todos esos beneficios que la empresa me da para mi bienestar. Entonces, calidad en el empleo, ¿qué es? Aquí entran, se relaciona todo lo que hace la empresa en términos de estabilidad. Cuántas personas están a término indefinido, cuántas personas están a término fijo, etcétera. Si la empresa en tiempos de alta demanda o pone a todo el mundo a doblar o tiene contratación especial para esos tiempos de alta demanda. Todo el tema de retribución flexible está aquí también. Todos los auxilios que se dan en las empresas, como auxilios de lentes. Estoy poniendo unos ejemplos de algunas empresas. Sí. Todo esto lo mezclan con todo el tema del concepto de beneficios convencionales y no convencionales. Que hay empresas que, por ejemplo, nosotros tenemos 3 sindicatos. Entonces ahí están mezclando todo. Normalmente se intenta incluir todos los beneficios, ojalá no los que estén siempre por una convención colectiva. Recordemos que las convenciones colectivas son leyes para las partes. O sea, leyes para las partes, ¿qué quiere decir? Que solamente se puede suprimir una medida de esas por una nueva convención colectiva que se suscriba. En este caso, estas medidas, muy buena la pregunta, son las medidas que tengo de beneficios en la empresa, pero que la empresa me los da por fuera, eso, fuera de la convención colectiva, por ejemplo. En este caso, auxilios especiales que se tengan que no estén en la convención, préstamos que no estén reglamentados en las convenciones, por ejemplo, préstamos para medicamentos hemos visto, auxilios de estudio que no estén ahí, convenios con centros deportivos que son para el bienestar. Hay otro capítulo que es muy importante. Yo diría que esta es de las cosas que más ha impactado. Si ustedes me dicen, cuando implementamos el modelo de empresa familiarmente responsable, si ustedes me dicen qué es amor a primera vista, es este capítulo que se llama flexibilidad temporal y espacial. Es decir, que creemos las nuevas culturas, pero hacémoslas en la confianza y en la eficiencia. Entonces, aquí viene el tema de horarios flexibles. Toda esa tendencia que existe de horarios flexibles viene de este modelo. Les doy un ejemplo. En la última empresa que yo trabajé, que es el Grupo Nutresa, en una de las empresas que es Colcafé, teníamos 5 horarios distintos escogidos por los empleados de acuerdo a sus necesidades. Y aquí les pongo el ejemplo, que la importancia de eso. Hay damas que tenían bebés muy pequeños y unas preferían madrugar, otras preferían llegar más tarde. Y eso es balancear la vida.
de las personas. Hay una cosa que llaman bancos o bonos de tiempo en las empresas, por cumpleaños, por logros. Los horarios especiales en ferias, horarios especiales que normalmente los tienen o en las ferias o en Semana Santa o en Navidad, eso también está ahí. Hay un tema que me ha llamado la atención mucho, que es lo que llaman trabajo compartido. Yo diría más bien que trabajo compartido no, empleo compartido. Y esa práctica la tiene, por ejemplo, Unilever. Existe el cargo de analista de comunicaciones y resulta que ese cargo lo ocupan 2 personas. De lunes a miércoles trabaja Pedro y de jueves a sábado trabaja Juan. Es un solo cargo compartido. Y hay empresas que cuando van a hacer, digamos, reestructuración de personal o recorte de personal, han llegado a prácticas como estas. Es preferible que la gente quede con un empleo compartido a que se quede sin empleo. Entonces, hacen este tipo de prácticas. Incluso Unilever es un ejemplo en el mundo porque Unilever tiene 2 presidentes. Todos sabemos que existen usos horarios distintos en el mundo, entonces para determinado uso horario el presidente es uno y para el otro uso horario es otro. Entonces, y una cosa que es muy novedosa, a raíz de que hay una preocupación muy grande con el tema precisamente de que nosotros estos aparaticos nos han mejorado la vida, pero también nos ha desmejorado la calidad del tiempo que tenemos que dedicar a la familia y al descanso, ¿no es cierto? Entonces, resulta que Francia, Italia y Alemania ya regularon el derecho a la desconexión laboral. ¿En qué consiste eso? En horas no laborables usted no puede recibir correos de su empresa. Y yo digo, eso es demasiado sano. Uno estar bien contento un sábado en la tarde en un asado y resulta que lo llama el jefe a vaciarlo a uno porque uno no llegó un informe y quedó el asado de la familia, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿qué tan importante es respetar esos espacios de descanso de la gente? Una cosa muy importante también en el tema de horarios flexibles es el tema de teletrabajo. Yo digo que en ciudades como Medellín y Bogotá, debían de implementar el teletrabajo por el tema de contaminación. Todos sabemos que la contaminación, todos los estudios dicen que la contaminación de estas ciudades es por fuentes móviles, son por los vehículos. Entonces realmente nos estamos intoxicando es por las fuentes móviles. Entonces se debería promover más el teletrabajo. Hay un amigo mío que habla sobre este tema, porque hay jefes que valoran mucho el presencialismo de las personas y no la productividad de los indicadores. Y en este caso hay que decirlo claramente que, como dice un amigo mío, parece que el jefe estuviera enamorado de uno y entonces lo tiene que ver físicamente todo el tiempo en la empresa. Apoyo a la familia, aquí está todo lo que son los auxilios que se tengan en las empresas para la familia. Hay un tema que llama desarrollo personal y profesional, es todo lo que haga la empresa, todos esos programas que tenga la empresa orientados al desarrollo del hacer y del ser y del hacer. Hay un tema que es muy importante que trae esta norma y es el tema de igualdad de oportunidades. El tema de lo que más preocupaba a la Fundación Más Familia era el tema de discapacidad y por eso es que España es tan líder en el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, estamos hablando de igualdad de oportunidades para un montón de población vulnerable, minorías étnicas, menores de 30 años, víctimas del conflicto, reinsertados, migrantes, pospenados, es decir, todas esas personas que son excluidas del mundo del trabajo por meros mitos y paradigmas son las personas que realmente tienen en cuenta este estilo o este modelo empresarial. Hay un capítulo que se llama liderazgo y yo solamente les quiero decir una cosa. En esto, a lo que llama la atención es que hoy tenemos que desarrollar liderazgos que estén orientados a que permitan el trabajo con la diversidad,
con la inclusión y con el balance de vida laboral, personal y familiar. Los nuevos jefes tienen que ser personas que tienen que desarrollar ese tipo de competencias. El Observatorio de Recursos Humanos de Chile, que lo sigo muy de cerca, habla de que estas son las cosas más importantes y destaca dos cosas: la flexibilidad horaria y el teletrabajo como una de las cosas que más es importante en el tema de empresas familiarmente responsables. ¿Para qué es bueno? ¿Qué ventajas, para ir finalizando, tiene una empresa que sea familiarmente responsable? La primera, reputación corporativa y atracción de talento. Y esto, o si no, ustedes se han dado cuenta que Grupo Nutresa este año fue el primero en medición de reputación corporativa y fue el primero en atracción de talento, competitividad y mejora continua. En la parte de ventajas internas, todo el tema de productividad y competitividad. Todo le da mucha más veracidad y potencia al tema de valores corporativos. Fortalece mucho el compromiso y hay una condición que disminuye mucho en las empresas que se llama despido interior. Todos saben qué es despido interior. ¿Sí? Así como la palabra lo dice, despedirse uno interiormente de la empresa. Ese trabajador que tuvo una mala experiencia con la empresa no le ayudó y él no se va de la empresa porque la empresa le paga bien, pero él se despide de la empresa y hace lo justo, se queda ahí haciendo lo justo y no hace un poquito más allá, se le olvida la milla de más. Todo el tema de gestión de talento diverso y todo el tema de salario emocional. ¿Qué dicen los líderes en Colombia, como el presidente del Grupo Nutresa? Que esto es lo que dice él de las empresas FR, dice: mejora la productividad de la organización con colaboradores y familias felices, la gestión de la conciliación favorece el compromiso que adquieren los colaboradores con sus empresas y por tanto aumenta la competitividad y la eficacia. Y dice: como empresa FR, Grupo Nutresa busca garantizar a sus colaboradores un entorno laboral flexible y saludable con el fin de poder conciliar y desarrollar equilibradamente su vida familiar, personal y profesional. Finalmente, ¿qué beneficios tiene ser una organización FR? Primero, obviamente lo que acaba de decir el doctor Carlos Ignacio: mayor compromiso, fidelización y productividad de los empleados en ambientes laborales que permitan conciliar la vida laboral, personal y familiar. Es una excelente oportunidad para implementar esquemas laborales abiertos, flexibles y diversos. También está comprobado con los resultados de las empresas de Grupo Nutresa. Las empresas FR tienen estándares altos en clima laboral, en reputación corporativa, en atracción y retención de talento humano. Y el modelo FR permite articular prácticas de diversidad, de igualdad de oportunidades, como inclusión de grupos vulnerables y personas con discapacidad. FR promueve los esquemas de comunicación para dar mayor visibilidad a los beneficios laborales de las empresas y los demás programas del desarrollo humano. ¿Qué es lo que dice esta norma? Que las áreas de gestión humana deben de hacer endomarketing de todos los beneficios de la empresa. ¿Para qué? Para que el bienestar no se vuelva paisaje en las empresas. Y lo que les dije ahora, FR promueve las 3 nuevas competencias que deben de tener los líderes: la competencia para la diversidad, la competencia para la inclusión y la competencia para el balance de vida. Y las 3 reflexiones finales que tendría para decirles es que FR, más que una norma, es un modelo empresarial que viene a humanizar las relaciones laborales y a recordarnos que hay vida más allá del trabajo. Nos recuerda que el trabajo no es un fin, sino que es el medio como nos dignificamos como seres humanos y buscamos nuestra realización personal, laboral y familiar. FR, los que trabajamos en recursos humanos, para mí es un sistema integral de desarrollo humano que sintoniza con las nuevas tendencias y realidades del mundo del trabajo, como el balance, la diversidad, el empoderamiento y la participación. Y definitivamente, ningún éxito laboral en la vida justifica el sacrificio de la familia. Muchas gracias.